Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar en esta noche la reunión, no nos vamos a extender mucho más y vamos a comenzar orando. Le voy a pedir a Fabi, si querés venir, pasa adelante. Vamos a orar, luego vamos a cantar unas canciones y ya le damos espacio a Nelson, que nos visita de Paraná, para compartir la palabra. Oramos. Padre amado y bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que podemos venir a tu casa, Señor, a alabarte y sobre todo a interceder, Señor, a pedirte por cada uno también de las necesidades de cada hermano. Señor, gracias también por tu palabra que luego va a ser entregada. Señor, por Nelson que también nos acompaña, que tú bendigas su vida, su familia. Y Señor, queremos abrir nuestros corazones también para poder escuchar tu palabra y así aplicarla a nuestras vidas. En ti lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, en Juan 17, versículo 24 dice, Jesús orando dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te pusiste a pensar que el Señor Jesús quiere estar con vos? ¿Que Jesús quiere estar conmigo? Él quiere que estemos juntos, ¿sí? Él lo pidió así a su Padre. Hay una canción viejita, cuando estábamos practicando Nelson, esa es de mi época, viejita como la época de Nelson. Lo dijo él, no lo dije yo. No sé. Es lo que yo entendí. Dice, Cristo ha tomado mi vida, así como Él quiere estar contigo, quiere estar conmigo. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Dice, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Y Él luego dice que yo me sigo enamorando de Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción y otra. Y luego sí, ya le damos espacio a Nelson. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Yo me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Continuamos de pie. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin. Al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó,
testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Siempre te adoraré. Siempre te cantaré. Siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Amén. Oramos, amado Padre, una vez más te agradecemos habernos demostrado solamente en un versículo tu amor hacia nosotros, el querer estar con nosotros, el querer esa cercanía, ese deseo y aquella gloria que tiene Jesucristo, que un día vamos a contemplar enteramente, ya sin nada que lo vele, y así seguiremos eternamente dándole la gloria y la honra que solamente Él merece. Amado Padre, también queremos estar cerca y juntos de tu palabra, y queremos escucharla, queremos atesorarla, queremos obedecerla, queremos que sea nuestro vivir también, y que recibas también la gloria en eso, en practicar lo que tú nos dices. Oramos y te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. No sé si fue la mejor recepción para este año, pero bueno, ya era antigua esa canción, pero todavía se sigue cantando y es bueno. Y también la segunda canción la escuché por primera vez acá hace 17 años, Gelut, más o menos, ¿sí? Ahí la tocaban los chicos en aquel campamento, cuando no sé si fue bueno o malo, pero nos conocimos, todavía estábamos en Mendoza, y conocimos este lugar, ¿sí? O al menos los jóvenes en aquel momento, que ya no están tan jóvenes de aquel lugar. Libro de los Salmos, capítulo 9, vamos a continuar con aquel estudio que venimos realizando, muchas gracias, desde el año pasado. Libro de los Salmos, capítulo 9. Este salmo de David, este salmo que tenía una melodía particular, era un salmo cargado de tristeza en su melodía, como habíamos visto, porque precisamente dentro del contexto en el cual fue escrito también era un tiempo de dolor del rey David, y por lo tanto la música también transmitía toda la angustia, toda la tristeza y todo el dolor del salmista. Sin embargo, aún estando en profunda tristeza, él comienza diciendo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y veíamos la importancia del momento de alabar al Señor, cuando en todo lugar. No importa si la circunstancia nos es agradable a nosotros o no, el propósito es que le demos la gloria a Él, y siempre debe ser
con una expresión sincera y con una esperanza sentida. Verso 3 al 6. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Y veíamos el motivo de la alabanza, ¿sí? Y el motivo era fundamentalmente la presencia constante de Dios y su poder manifestado a través de su autoridad, de su acción y de cómo Él acababa y terminaba todas las cosas que comenzaba y que comienza, porque Dios no hace absolutamente nada inconcluso. Todo lo termina conforme al propósito que Él tiene y lo hace en sus tiempos. Vamos al verso 7, que es sobre lo que vamos a meditar hoy. Versos 7 al 10. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No solamente el momento ni el motivo para alabar a Dios, sino aquí nos habla de la manifestación de Dios, de cómo Él comienza a manifestarse y comienza a explayarse sobre los principios precisamente que Él había desarrollado anteriormente. Y dentro de los motivos, Él utiliza una expresión muy particular, hablando de lo que Dios es. Dios es soberano. Dice el verso 7, pero tú, oh Jehová, solo tú eres el que permaneces para siempre. Tú has dispuesto tu trono para tu juicio. Él comienza a manifestarse, a mostrarse y a dar pruebas no solamente de su eternidad, sino de su soberanía. Dios es soberano. Y eso es algo que nosotros solemos repetir, pero pocas veces solemos comprender y aceptar en lo cotidiano de nuestras vidas. Porque el Dios soberano es aquel que ha determinado absolutamente todo en su tiempo. Y atravesando los tiempos de Dios, y el tiempo de Dios para con nosotros tiene que ver con las edades o las generaciones, se cumplen en los tiempos eternos y soberanos de Dios. Nada se cumple en nuestro tiempo, si bien sí en la dinámica de tiempo, de temporalidad, pero todo, como decía el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, lo que fue ya fue, obviamente, si es pasado. Lo que es, dice, ya fue, presente. Y bueno, podemos decir que sí, lo que es ya fue, porque automáticamente pasamos a un nuevo segundo, a un nuevo instante, y cada momento pasa a ser pasado. Pero dice también, y lo que ha de ser, ya fue también. Ahora es imposible que ese principio, que esa verdad, podamos comprenderla en esta dinámica de temporalidad, porque para nosotros hay un futuro. Y vivimos en un futuro que vamos viviendo y transitando cotidianamente, constantemente, y que el futuro no es mañana, es el segundo que va llegando. Sin embargo, todo ha sucedido en un lugar que es la habitación del Dios soberano. Porque el Dios soberano dice, así ha dicho el Dios eterno y soberano, decía el profeta Isaías en el capítulo 57, yo habito en la eternidad. Yo habito lejos, infinitamente lejos, del lugar en el cual ustedes habitan. Y nosotros tomamos esa distancia como algo geográfico. Sin embargo, no hace referencia a lo geográfico. Hace referencia a algo mucho más profundo. Hace referencia a un sistema que no conocemos, al cual vamos. Un sistema al cual no pertenecemos a consecuencia de nuestros pecados, pero que nos recibirá para disfrutar en la eternidad, aquellos que somos sus hijos.
porque también esa dinámica de eternidad que agradó al Padre poner eternidad, decía también el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, agradó a Dios poner eternidad en el corazón de ellos, y ese ellos, cuando vamos al contexto, está hablando de toda la humanidad. Hay un contexto de eternidad de disfrute pleno en los cielos, pero también un contexto de eternidad de padecimiento pleno en el infierno. Y Dios lo ha determinado en su soberanía, pero no porque Dios sea bueno o sea malo, porque somos nosotros los que le ponemos títulos a las circunstancias. Tuve una mala niñez. Muchos podemos quizás decir de alguna u otra manera eso, una mala juventud, una mala experiencia. Pero nos encontramos con el Dios soberano, con el Dios de la Biblia, que dice que todo lo ha hecho bien y lo ha hecho bueno en su tiempo. ¿Para quiénes? Romanos 8:28. Para los que aman a Dios. Y ahí viene la contradicción en la cual a veces yo vivo. Hablo del Dios soberano, pero me niego a aceptar su soberanía. Que Dios ha permitido una serie de circunstancias en mi vida que a mí no me han agradado, pero que a Dios le ha placido que yo viva. Que esté viviendo o que viva si seguimos transitando en este mundo. Y por eso decía Dios a través del profeta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de parte de Dios no viene lo bueno y lo malo? Pero la mejor traducción es la de H.B. Pratt, versión moderna del 1800. Él traducía esta expresión diciendo, hay de aquellos que dicen que sucedió algo que Dios no mandó, y que dicen que algo es malo, y que dicen que algo es bueno. Somos nosotros los que titulamos como malo o bueno las circunstancias de la vida. Pero todas las cosas Dios las permitió para mi bien. ¿Puedo comprenderlo? Absolutamente no. El Dios eterno y soberano es incomprensible, es inaccesible a nosotros. De hecho, el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, nos habla precisamente de esto. La defensa de Job no fue una defensa personal, fue una defensa del Dios soberano. Cuando le decían, todo lo que te está pasando es porque algo malo hiciste. Y Job responde, ¿acaso tú conoces a Dios? ¿Acaso tú le dijiste a Dios cómo hacer las cosas? Y nosotros nos empeñamos en querer conocer y poder establecer un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza, que yo lo pueda comprender. Pero el Dios soberano es imposible de comprender, porque Él es, como le decía allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, Él es Señor de Señor y Dios de dioses. ¿Quién como Él? Él es el soberano, Él es el gran yo soy, Él es aquel cuyo propósito de mi vida está en reconocer precisamente lo que Él es. Nada ha sucedido en tu vida y en la mía que escape al propósito de Dios. Y David decía en el Salmo 139, dice, no sucedió nada en el vientre de mi madre que no estuviera escrito en tus libros. No sucedió nada. Muchas veces algunos nos preguntamos, ¿era necesario tanto? ¿O era necesario tan poco? O tantas cosas, ¿no? Era necesario, Señor, y estaba escrito en el libro. Y aunque quizás mi apariencia desde lo físico no pueda ser agradable delante de los demás, comienza a ser un problema en mi vida cuando comienzo a oír la voz equivocada. Porque para Dios soy su creación preciosa. Escribía el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso en el capítulo 2 y les decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero esa expresión hechura en la raíz es somos un poema de Dios, una creación de artista. Y así como están aquellos que nos invitan a ingresar en cuadros de tremendos paisajes, tenemos a Picasso, que por ahí aquellos que no entendemos de arte lo miramos y
Qué raro, ¿no? Si no nos explican y explicándolo, lo sigo sin entender. Bueno, a veces nuestras caras, nuestros cuerpos son exactamente igual. Pero es la obra del Creador. Es la obra de Dios para nuestras vidas. Y debo disfrutar, debo amar lo que Dios amó. Juan se amaba a sí mismo. Y nosotros vemos las películas y Juan aparece como un tipo lindo. Sí, en las películas, no tengo idea. Era judío, no era lindo. Ya te lo firmo. Tenía una nariz peor que la mía. El color por ahí andamos. Más bajito, garantía. Ahora, ¿por qué él sentía eso? Porque él había decidido disfrutar el amor de Dios. Y él decía, Dios me ama a mí por lo que soy. Y mirá todo lo que ha hecho, envió al Maestro para convivir conmigo. Y yo soy el discípulo al que Dios ama y me importa poco que lo ame a los demás. Y de hecho a los demás le molestaba que Juan disfrutara el amor de Dios. ¿O no? La Biblia lo dice. Juan capítulo 21. Tenemos un diálogo hermoso entre Jesús y Pedro. Aquel que se había equivocado y hablamos de restauración, pero hay simplemente un versículo que nos confronta en que cómo molestan a aquellos que disfrutan a Dios. Porque dice que está hablando con Jesús, Jesús está restaurándolo a Pedro, Pedro, te estoy cambiando tu vida, sos una persona nueva, estás aprendiendo de esto, y hace así y mira a Juan. Y le vuelve el viejo hombre. Y le dice, ¿y este pesado? Por nosotros que vamos a leer con respeto y temor, diciendo la 60, dice, ¿y qué de este? Así decís vos, Y este pesado, cuando te quejabas de tus hermanos, Vicky, ¿qué decía? ¿Y qué de este? ¿No? No le vamos a preguntar qué decía, ¿no? Iba todo Pedro volvió a ser el viejo Pedro, y Jesús le dijo, ¿y a vos qué te importa? Sígueme tú. Sígueme tú. Él ya había elegido, por eso no podía dejar de seguir a Jesús. Él quería estar cerca de la persona que amaba. Sabía que pronto se iba a ir, quería estar cerca. Había vuelto, quería disfrutar cada instante, cada momento. No se quería ir. Pero muchas veces nosotros hablamos de la grandeza, de la omnipresencia, de la soberanía de un Dios que es solo teoría. Y hemos dejado de disfrutar. Él es el Dios soberano. Solo Él permanece para siempre. Y Él, dice, ha dispuesto su trono para juicio. No solamente es soberano, sino que Él es santo. Porque la justicia ejecutada con juicio, con buen juicio, solamente está limitada a aquel que es impecable, aquel que no tiene ningún error. De hecho, hasta el día de hoy, para ingresar al sistema judicial como empleado, lo primero que tenés que presentar es que no tenés antecedentes, porque dicen que no podés tener causas pendientes. Pero acá no estamos hablando de un juicio humano, estamos hablando de un juicio divino. Él es santo. Por eso escribía el apóstol Pablo diciendo, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. No dice que por nosotros pecó. En realidad la traducción en el original es más interesante porque habla de algo más profundo. Aquel que nunca pecó, dice, fue tratado como un pecador. ¿Para qué? Para que la justicia que yo merecía cayera sobre él, él la recibiera. Y de esa manera yo pudiese entrar a la presencia de Dios sin juicio, limpio de culpa y de cargo. El justo muriendo por los injustos, Él ha establecido en los cielos su trono para juicio. Y cuando nosotros pensamos en el juicio, automáticamente la mente vuela al juicio de condenación del cual aquel que tiene a Cristo en el corazón ha sido liberado.
pero el trono para juicio sigue vigente y es absolutamente para todos. Dios dice bien claro que no tendrá por inocente al justo. Y a su mismo pueblo escogido, Deuteronomio capítulo 26 les decía, todo el bien, toda la bendición los va a alcanzar, o también todo el mal, toda la maldición los va a alcanzar. Porque simplemente hay una condición, que fue la raíz de nuestra separación de Dios. Allí en Deuteronomio 26 dice, si obedecieres esto que yo te prescribo hoy, que yo te cuento, que yo te pido hoy, te va a ir de maravilla. Pero si no, todo lo malo te va a venir. Todo lo malo te va a venir. Es que Él es santo. Por eso nos invita a nosotros a ¿qué? A ser santos como Él es santo. Como Él es santo. Y luego nos lleva a la porción, ¿sí? Donde nos habla de cómo cuidar la santidad, ¿sí? Ser santos en toda vuestra manera de pensar. Arranca desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. No lo que aparento, sino lo que soy. No lo que los demás ven, sino lo que Dios ve, conoce, y a Él, solamente a Él, no se le escapa. Él es santo. Pero también dice el verso 9 y 10 que Él será refugio. No solamente habla de el Dios soberano, de como que Él se manifiesta en su soberanía, en su santidad. Recordamos allí en la cruz, al pie de la cruz, a un soldado romano o a un centurión, como dice otro de los evangelios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y otro, según la versión de otro evangelista, lo realza aún más esa expresión diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. No encontraba pecado en él. Hasta el mismo ladrón de la cruz dice, nosotros padecemos lo que merecemos, mas este impecable es, ningún mal hizo. Él es santo. Él es santo. Su manifestación fue reconocida en plenitud. Pero también en tercer lugar habla de la seguridad. Dice, tú serás refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Él es el Dios que da seguridad y ha manifestado esto a través de los tiempos. Cuando Josué va con el pueblo de Israel y avanza, llega a un punto de su peregrinar donde aún sabiendo que había mucho más por hacer, él hizo un alto en el camino y miró hacia atrás. Y levantando piedras dijo una palabra, o le puso a ese monolito una palabra. ¿Cuál fue? Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. Hemos llegado hasta aquí seguros, y no ha sido por nuestras habilidades en la lucha, por nuestra inteligencia en evadir las dificultades. Hemos llegado hasta aquí porque Dios nos ha guardado, porque Dios lo ha permitido, ¿sí? Y qué bueno que es eso, porque muchas veces cuando hacemos un alto en el camino y miramos hacia atrás, lo primero que brotan son tristezas y quejas en nuestros corazones. Y comenzamos a ver cuántas veces por descansar y colocar nuestro corazón y confiar en personas, siendo esas personas creyentes o no, esa confianza se desvaneció y nos llevó a un estadio peor.
Es que lo decía el profeta Jeremías. Maldito, con palabras durísimas, ¿no? Jeremías 17. Maldito el hombre que confía en el hombre, que no ha puesto en Jehová su confianza, que ha descansado el desarrollo de su vida en todo aquello que no sea lo que el Dios soberano, el Dios santo, el Dios que da seguridad ha determinado para su vida. Porque aún en medio de la dificultad no perdemos el propósito, ni la capacidad de adorar y gozarnos en Dios. El salmista David lo decía de manera tremenda en la porción más conocida de la Biblia, que es el Salmo 23. Porque muchas veces prenden la tele y escuchan, o en cualquier entierro, en una película, ¿qué leen? El Salmo 23. ¿Qué dice el verso 5? Si la memoria no me falla. Puede fallar, decía Tuzán. Eso para los muchachos de 50 para arriba. Tú preparas mesa, aderezas mesas, dice la 60. Pero tú preparas un banquete, tú preparas una mesa en presencia, dice la NTV, si mal no recuerdo, de aquellos que angustian mi alma. La 60 en medio de mis angustiadores. Allí es donde Dios se manifiesta. No es en el ideal que tengo en la mente de cómo debieran de ser las cosas. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos una iglesia ideal en nuestra mente. Y estoy seguro que cada uno de nosotros pensamos que no estamos en la iglesia ideal. Porque algún problemita le encontramos, o muchos. Pero es que no es el ideal o en el ideal donde Dios actúa. Dios actúa y se manifiesta en el contexto al que Él le ha placido colocarme. Y no es una cuestión que a mí me agrade, sino que le agrada a Dios. Y en medio de cualquiera sea la situación difícil que estemos atravesando, sigue estando vigente lo que decía David en el Salmo 23. Hacé un alto en el camino, que yo te voy a dar seguridad. Y dice, yo daré seguridad al pobre. No dice que le llenará la billetera. No dice eso. Le voy a dar seguridad, tranquilidad. Es que no habla de pobreza económica. Está hablando de una pobreza más profunda, que es lo que continuaba diciendo Isaías en el capítulo 57. Yo, el Eterno, el que habita en la eternidad, continuaba diciendo, también habito, si bien habito infinitamente lejos, también habito íntimamente cercano. Así ha dicho Jehová, el que habita en la eternidad y que habita en el corazón quebrantado, contrito y quebrantado. También allí, tan lejos, pero también tan cercano. Es ese el Dios que nos mueve y que nos dice, aún en medio de la dificultad, yo estoy contigo. Capítulo 41 de Isaías, le decía al pueblo de Israel y también es para nosotros que tenemos promesas más grandes aún. Cuando pases por las aguas, no van a estar por encima de tu cabeza. Y si pasás por el fuego, no te vas a quemar. Mío eres tú, yo te puse nombre. Soy de Él, si es que tienes a Cristo en tu corazón. Y esa garantía de seguridad es la que podemos disfrutar en medio de la dificultad. Y Dios dice, en cualquier alto del camino, de cualquier circunstancia, preparo una mesa en presencia de los que angustian tu alma. Para que aprendas a enfocarte no en lo temporal, sino en lo eterno. No en aquellos que te rodean, no en aquellos que te hacen continuamente el mal según lo que tú ves y quizás sea una gran verdad, sino que te enfoques en el Dios soberano, en el Dios santo, en el Dios que da seguridad para poder continuar. Porque muchas de las cosas que angustian el alma están dentro del equipaje de nuestro corazón.
Por eso el escritor en la carta a los Hebreos dice que debo despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro escribía diciendo que debo echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Es que la palabra de Dios se relaciona de principio a fin. No son compartimientos estancos para tomar y mirarlos de lejos y tenerlos como un adorno. Ese reloj está marcando ahí, que me quedan pocos minutos, pero marca ahí, no marca toda la pared. No marca toda la pared. Es solamente un compartimiento estanco, pero hay algo que no veo que sí me hace ver una pared. ¿Qué es? ¿O qué son? ¿Cómo? No sé. Los ladrillos. ¿Ven los ladrillos? Es el mejor ejemplo de iglesia unida. No los vemos, pero están, marcan lo que hay. Yo te he puesto por luz a las naciones, le dijo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se empeñó en apagar su luz. Dios nos ha colocado como luz a las naciones. Él nos dijo que somos luz del mundo. Somos parte de un engranaje. La seguridad no está sola, separados. La seguridad está ocupando el lugar que debo ocupar. Quizás en este momento el ladrillo que está abajo se está quejando de que el de arriba es flojo y le está tirando todo el peso a él. Me decís, ¿dónde pasa eso? En tu cabeza. ¿Ves mucho dibujito animado? Pero si la pared es iglesia, ¿no te ha pasado nunca eso? ¿Nunca has querido estar arriba echándole todo el peso a los de abajo? Cuando el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios que nos da seguridad, nos dice, ocupá tu lugar. Sed edificados, vosotros como piedras vivas, dice, sed edificados. Y no habla solamente del crecimiento o el desarrollo espiritual interior. Está hablando de ocupar el lugar dentro de la pared que debo de ocupar. Lugar en el que seguramente en algún momento sentiré alguna presión, algún desgaste, algún cansancio. Muchas veces escuché a varios diciendo que hay cosas que sucedieron por desgaste del material. Y por desgaste del material se cortó algo y algo se cayó, algo se rompió. Y es que el desgaste del material viene muchas veces porque hay cosas que no están donde deben estar. Cosas que no se hicieron, no se prepararon de la manera en que se debieran de preparar. Y formamos parte de la Iglesia de Cristo. Y podemos y debemos disfrutar esta seguridad maravillosa que Dios nos ha dado. Seguridad de saber que estamos en sus manos. Colosenses capítulo 3, verso 3. ¿Recuerdan? Yo sé que lo saben. Por ahí cuando decimos la cita, a mí me pasa, me dicen la cita, arrancarlo y dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Seguridad plena. Pero seguridad en todo momento. 2 Corintios 4:8. Por todos lados, dice la NTV, nos presionan las dificultades. Me gusta cómo lo relata esta versión a esta porción. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo, para que a través de mí vean a Jesús.
Los primeros cristianos fueron llamados así, porque a través de ellos veían a Jesús. Decía un poeta popular, ¿qué ven? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Interesante pregunta, ¿no? Pregúntate quizás, ¿qué ven los otros cuando te ven? ¿Ven a Jesús? ¿Ven el reflejo de Cristo? ¿O simplemente ven lo opaco de sus vidas reflejado en las tuyas? Que hablas de un Dios que transforma, pero que te hace vivir una vida cargada de pesar, porque no has aprendido a descansar en Él. A entender que el Dios soberano, el Dios santo, te da la seguridad. Pero ¿cuál es la seguridad? 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 al 5. La seguridad de conocer a Dios. La seguridad de que ese conocimiento te lleve al consuelo de Dios, pero también al camino que Dios tiene preparado para ti. Bendito sea el Dios y Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, decía Pablo, el cual nos consuela en todas mis tribulaciones. En todas, En todo momento Él nos invita a hacer un alto porque Él ha preparado un momento para deleitarse conmigo y que yo me deleite con Él. Y ese Padre de misericordia y Dios de toda consolación me consuela en todas mis tribulaciones, pero me marca el camino. Pero no solo del conocimiento y del consuelo, sino el camino a seguir, porque ¿qué sigue diciendo? Para que con la misma consolación con que soy consolado, por estas dificultades, por estas cargas, por estas experiencias de vida, por estos dolores internos llevados a los pies de Jesús y ser consolados por medio del Espíritu Santo, pueda, dice, consolar a otros que atraviesen situaciones similares. Dios no explica los por qué. Los por qué se los reserva, quizás para ser revelado cuando estemos delante de Él. Pero sí nos encamina hacia los para qué, el propósito del Dios soberano, el propósito del Dios santo, el propósito de aquel que nos da seguridad plena y absoluta. Verso 11 dice así: cantad a Jehová, porque habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Y no solamente tenemos el momento de alabar, el motivo para la alabanza, las manifestaciones que nos mueven a alabar, la motivación de la alabanza, sino la misericordia de Dios. La motivación de la alabanza, ¿sí? Dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos todas sus obras. Y esa motivación de la alabanza es no olvidar dos cosas importantes: la habitación de Dios y el hacer de Dios. Donde Él habita y lo que Él hace. Donde Él habita, citábamos recién Isaías 57, en la eternidad, pero en el corazón contrito y quebrantado, al que no desprecia a Dios. Él habita en el interior de cada uno de aquellos que somos sus hijos, Efesios 1:14. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos suyos. El mismo Señor Jesucristo allí en Juan 10 hablaba de nosotros, diciendo que somos sus ovejas, y Él las conoce y a cada una llama por su nombre, y nadie las arrebatará de mi mano. Absolutamente nadie. La habitación de Dios no es cercana, es íntima, es interior.
está en mí. Él es más que Emmanuel, Dios con nosotros. Él es mi Salvador, es Dios en mi corazón. Pero esa habitación debe moverme a cumplir el propósito, que es el alabar a Dios. Ahora, ¿de qué manera? Es por el hacer de Dios. ¿Sabés que la alabanza y la adoración son dos conceptos que utilizamos mucho y que debemos tener presentes siempre? Adorar a Dios es engrandecerle a Él por lo que Él es, por lo tanto demanda de mí conocimiento continuo de Dios. Conocimiento no solamente teórico, sino conocimiento práctico de Dios. Pero la alabanza es la gratitud por lo que Él ha hecho por mí. La gratitud de lo que Él ha hecho por mí. Y cuando comienzo a analizar eso, me encanta agradecer lo que ha hecho y me ha hecho bien. Pero aquello que yo llamo bien. Pero el Dios de la Biblia me recuerda que si amo a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Qué poco que agradecemos por las dificultades. Aun cuando a veces compartimos con otros en medio de la dificultad diciendo, mirá lo que dice Dios, mirá lo que dice Santiago, lo que dice Pedro. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, tenés sumo gozo. Claro, porque vos la estás mirando de afuera, el otro la está pasando de adentro. Y es fácil mirar de afuera. El tema es cómo lo he estado mirando desde adentro, cómo lo estás mirando en esta hora desde adentro. ¿Cuánta gratitud tienes por la dificultad que hoy estás atravesando? Sí tenemos respuestas de culpabilidades muchas veces. Pasa por culpa de. Pero ¿qué decía el apóstol? Sed agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Sed agradecidos en todo. Esto agrada a aquel que habita en el corazón. Y la invitación es a mirar, a no olvidarnos del hacer de Dios. Dice, publicar entre los pueblos sus obras. Dios me ha hecho bien. Dios me ha hecho bien. A veces no queda ninguna otra cosa que mirar simplemente el hecho de decir que Dios me ha hecho bien perdonándome mis pecados, pero es algo que mirar. Es ese el hacer que solo Dios pudo hacer en mi vida y nadie más, ni siquiera yo. No dependió de mi decisión, sino de su decisión soberana de enviar al Santo a este mundo para ser tratado como un pecador, para que yo alcanzara salvación. Y aun cuando te sientas de esa manera, no hay nada que pueda animarte, alentarte, motivarte más que la cruz de Cristo. Y Pablo mismo decía, a la cruz me aferro, porque el problema soy yo. Mi problema soy yo. A la cruz no solo me aferro, sino me crucifico, para que Cristo viva en mí. Sabía que solo había transformación cerca de Él, de aquel que le había hecho bien, aún en medio de, y la mayoría conoce, que escribía Pablo de su historia, la simplificaba diciendo, azotados varias veces, me dejaron por muerto, me apedrearon, me descolgaron de un muro porque me querían matar, sufrí naufragios, me pasó de todo, menos perder el gozo, menos perder el ver y el recordar el hacer de Dios en su vida. Antes era yo, y tengo mucho de qué gloriarme, decía el apóstol Pablo, pero todo lo que me hace a mí lo tengo por basura, por lo que soy gracias a Él. Y me abrazo
única y exclusivamente de aquel que me ha tomado a mí. De eso me abrazo, de eso me agarro, porque eso es lo que me transforma, me cambia y me lleva hacia un futuro mejor. Y no que lo haya alcanzado ya, decía el apóstol Pablo, sino que prosigo. Hay mucho camino por andar, para todos, no importa la edad, ¿eh? Todos tenemos mucho camino para andar. Cada día es un nuevo camino, es una nueva manifestación del Dios soberano, de su gracia y de su misericordia. Decía Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, que son nuevas cada mañana. Oramos. Padre amado, te agradecemos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque hay verdades y principios que conocemos, pero que en lo cotidiano de nuestras vidas solemos olvidar. Gracias porque tú en tu soberanía escogiste, decidiste amarnos, enviando al santo y justo para ser tratado como el más vil de los pecadores, a fin de que nosotros pudiésemos tener la seguridad de la paz, el perdón y la vida eterna junto a ti. Señor, gracias porque tú habitas, si bien es cierto allí en la eternidad, también es cierto, y lo disfrutamos y lo sentimos, que habitas en el corazón contrito y humillado. Te agradecemos porque tenemos la garantía de que somos tus hijos, no por ser mejores que nadie, ni por decisiones personales, sino por aquel amor que te movió a enviar a tu Hijo desde los cielos a la tierra. Ayúdanos, oh Padre amado, a no olvidar tantas cosas que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y ver que si hoy estamos con vida, si hoy respiramos, poder decir, como decía el mismo Jeremías, lo hacemos porque por la multitud de tus misericordias no hemos sido consumidos. Gracias te damos nuevamente por este tiempo y nos dejamos descansar agradecidos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero mostrarles antes de bajar 3 plaquitas. A ver que ponen bien, perfecto. Hace un tiempo le pasamos a Ricardo, no le dije nada, pero Ricardo lo pasó al grupo de la iglesia y en muy poco tiempo, 3 semanas, si mal no recuerdo, desde que comenzamos a compartir esto, Dios ha provisto de casi el 60% de las cosas, ¿sí? Y damos gracias a Dios, pero por sobre todas las cosas a los corazones de los hermanos que están dispuestos no a colaborar con nosotros, no a colaborar con Colonia Avellaneda, sino a colaborar con la obra de Dios, ¿sí? Y decir que ya tenemos, gracias a Dios, algo que es complicado de comprar por ahí, ¿no? De renovar por los costos, que es una heladera. También tenemos un cañón proyector, tenemos la garrafa y creo que me falta algo, ¿sí? Son esas 3 cosas, ¿sí? Queda, pero quizás lo más caro se ha logrado y el Señor nos ha sorprendido y han sido varias iglesias las que han estado colaborando dentro de eso, ¿sí? De hecho, hoy me voy con algo que no vamos a decir, porque ni siquiera pregunté si podía decirlo, pero bueno, la iglesia allí en Paraná, en el centro, de Güemes, acá en Esperanza, iglesia Calle Larga en Mendoza y también la Fundación Ecos de Eternidad han colaborado en parte para todo esto. Hay mucho por hacer, como habrá mucho por hacer también seguramente en muchos lugares donde sé que la iglesia se está extendiendo, así que les acompañamos en oración y les agradecemos en el nombre del Señor por ocuparse de nosotros de manera integral. Pasamos a la siguiente. Bien, aunque parecía una broma y Vicky se haya reído de mí al comenzar la reunión cuando decían que ese coro lo cantaba yo de joven, sin querer hablaban del tema que vamos a compartir el sábado que viene, que los esperamos a todos allí para conocer el lugar de Colonia Avellaneda, ¿sí? Urquiza 205, Colonia Avellaneda, el sábado 7 a las 20:30 horas, reunión unida
algo que no sé si recuerda Ricardo, pero se los recuerdo. La alabanza está a cargo de Esperanza, no está a cargo de nosotros, ¿sí? Así que música y coros, los hermanos de Esperanza, así que pasarán los coros, las letras para que hagamos, o llevarán el PowerPoint hecho. Del resto del mensaje nos encargamos allí. Y el tema es generaciones, ¿sí? Es absolutamente para todos, o sea que la broma tenía sentido inclusive para el mensaje del día sábado, ¿sí? El impacto del Evangelio dice que es para las generaciones, y también todos que formamos parte de diversas generaciones nos vamos a conocer un poquito más a la luz de la sociología, pero por sobre todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Así que 7 de marzo, 20-30 horas, vamos a ser puntuales, porque entendemos, y lo entiendo muy bien, lo que es el viaje de ida y de regreso, ¿sí? Así que queremos terminar puntual para compartir después. Pasamos a la otra plaquita. Un tiempo de camaradería, siempre le cambio las siglas, hay camaradería, ahí está. Todos juntos, conociéndonos y demás. Así que si pueden, lleven algo saladito, dulce para compartir después de la bebida. Allí en Colonia Avellaneda nos hacemos cargo. Así que los esperamos a todos. Alguna vez un hermano me dijo, no vamos a ir porque no nos invitaste. Había dicho que no podían ir, pero no. Bueno, ahora pueden ir, así que el hermano que dijo eso, más vale que vaya. Él no lo voy a mirar siquiera porque está acá. Pueden ir y bueno, el lugar es pequeño, pero si hay que poner sillas afuera, las pondremos, no hay problema. Va a ser un privilegio poder compartir y que conozcan, ¿sí? Lo que el Señor está haciendo allí, y de lo cual también la Iglesia en Esperanza ha sido parte, ¿sí? Ha sido parte. Quizás alguno dice, pero no, nunca di algo para el salón o para esto o lo otro, pero sí lo que es el sostén, el acompañamiento, no solo en lo económico, familiar, sino también a través de las oraciones, más un sinfín de cosas que muchos hermanos han hecho que me tienen algunos prohibido que los menciones, y las menciones han hecho que podamos crecer en aquel lugar, ¿sí? Y como dice ahí, lleven su equipo de mate. Vamos a hacer las actividades como las hacemos allá, distendidas, participativas. Si alguien quiere levantar la mano y participar, en total libertad. Si se le ocurre hacer alguna pregunta, mándenmela antes, no sean malos. Pero la idea es eso, pasar un momento en familia. Y bueno, les recalco, la alabanza está a cargo de las iglesias invitadas siempre que hacemos esto, ¿sí? Vamos a nombrar algunos anuncios. No veo el micrófono por ahí. Ahí está. Así que si alguien tiene algún motivo de oración, le hace señal Edu. ¿Ya tenés un motivo de oración? Ah, bueno, compartirlo. Ahora sí. El lunes, si Dios quiere, vamos a tener un encuentro en el taller del maestro. Pero como decíamos el otro día, esto depende de la operación de Choco, que es por lo que iba a pedir motivo de oración. A Choco Salín, que allí el encargado del taller del maestro, lo tienen que operar de cervicales y está dependiendo de la autorización de la obra social, que mañana define esto, cuándo lo operan. Pero seguimos para adelante con el encuentro Él me decía que si justamente coincidiría que el lunes lo operan, bueno, postergaríamos el encuentro, pero el lunes el grupo de hombres, ya hay un grupo anotado bastante importante, más de 20, estaríamos yendo a tener un encuentro allí con el taller del maestro, conociendo a los que están allí internados, y a Choco, Pablo, que es el hijo, bueno, a todos los que están encargados allí, y teniendo una reunión con ellos, que ellos van a estar a cargo de ese encuentro.
pero como motivo de oración en la salud de Choco, en la operación esta, que realmente pueda la obra social definir su operación. Que de hecho si fuera la operación el lunes, bueno, suspenderíamos para otro lunes. Pero bueno, esto es lo que quería compartir del encuentro del taller maestro y de la operación de Choco. Bien. ¿Había todavía lugar, Edu, o no? ¿Hay lugar todavía para anotarse? Bien. Bien, hasta mañana o el viernes tiene que hablar con Edu, con Mario, para anotarse. Tenemos una seguidilla de actividades que comienzan, así que estemos orando por esto. Tenemos la reunión de mujeres, si mal no tengo anotado, el 16 del 3, así que estemos orando por esa actividad. El 22 empieza la escuelita dominical, los adolescentes empiezan el 20 de marzo, así que estemos orando por todos estos grupos. El 28 tenemos la actividad para todos los que están al frente de alguna actividad de servicio en la iglesia, así que estemos agendando ese sábado, lo vamos a hacer en la cabaña, ya se va a pasar más información, pero sí estemos orando por esa actividad. Y la actividad de matrimonios que comienza el 25, también en la cabaña de abril. Así que estemos orando por eso. Eduardo también pedía por los enfermos. Tenemos nuestra lista de hermanos que están padeciendo y recuperándose, así que estemos orando por ellos. ¿Y algún motivo más? ¿Alguien quiera compartir algún motivo? Sí, no sé, Eduardo. Eduardo, no sé, íbamos a llevar algo de... ¿Te olvidaste de eso? La idea era poder colaborar con algunos elementos personales para los muchachos que están internados allí en el taller de maestros. Así que no solamente vamos a ir a compartir con ellos en la reunión, sino que el que quiera donar algo como para llevar elementos personales, de limpieza y de limpieza en general. Estaríamos también colaborando con eso. Aclaramos que es para hombres, ¿sí? Todos lo que se pueda comprar sea para hombres. Así que bueno, si no hay más motivos, nos vamos a despedir y nos juntamos para orar.